este ratito y escucharnos. Gracias a Alimentaria también pues, por darnos la oportunidad de crear este espacio que es Coctelar, donde pues, podemos venir a exponer nuestras ideas y gracias a George por toda la organización y por hacer posible que estemos aquí. Como os decía George, esta mañana vamos a hablar de coctelería sin alcohol. Hablaremos de nuevos ingredientes, de tendencias de consumo y de cómo vemos que evoluciona el mercado. Quizá hablar de la evolución de la coctelería sin alcohol, creo que ya hemos empezado. Aquí he traído algunos productos que creo que nos muestran eso, pero quizás sea demasiado atrevido. No tenemos un recorrido en lo que es la nueva coctelería sin alcohol. Yo no sé si atreverme a hablar de que la coctelería sin alcohol es una tendencia ya. Yo llevo 21 años en esto de la coctelería y siempre he oído hablar del auge de la coctelería sin alcohol. Yo lo que sí creo que la coctelería sin alcohol lo que representa es una gran oportunidad de negocio, eso sin duda. ¿Y por qué lo pienso? Bueno, pues porque si miro alrededor y veo las tendencias que se están dando en la industria de la bebida, veo que hay muchos inputs que nos llevan a eso. A un breve inciso, mi nombre, no me he presentado, mi nombre es Héctor Enche, como os decía George, yo llevo 21 años, os decía, en esto de la coctelería. Creo que es importante porque antes hablaba con alguien que nos hemos cruzado y decía, no es ni mejor ni peor, pero ya las hemos visto, los que ya llevamos unos cuantos años las hemos visto de muchos colores. Ahora estamos en un momento dulce, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Y hay muchas en estos años las hemos visto, como os decía, de muchos colores y hemos oído muchas veces esto del tema de la coctelería sin alcohol y pienso que ahora sí que realmente hay una diferencia con respecto a lo que oíamos años atrás. Antes de seguir con la exposición os hago esta reflexión, ¿no? Que hemos introducido aquí un poco con calzador, pero creo que es importante, ¿no? Sin una buena propuesta de coctelería sin alcohol solo te pedirán una botella de agua. ¿A qué me refiero con esto? Que si no tenemos una propuesta que esté trabajada, una propuesta que esté acorde con los gustos, con las tendencias que se llevan hoy en día, probablemente nuestro consumidor de coctelería sin alcohol no será reiterativo. Nos va a pedir una y ya. No tenemos el típico cliente que se hincha a cócteles sin alcohol como se puede hinchar a gin tonics. Y luego, ojo, cuando pensamos en el consumidor de coctelería sin alcohol, pensamos en el abstemio tipo, es decir, alguien que no bebe alcohol, pero también están los que pueden tomarse una copita solo y luego necesitan pasar a un trago más ligero porque tienen que volver a casa y conducen. Aspectos que encontramos en el mercado. Salud y bienestar, ¿no? Este es yo creo que es el primero. Yo, como os decía, hace muchos años que oigo hablar de la coctelería sin alcohol y antes, hace 17, 18 años, oía ya este concepto y decía, ya, bueno, de aquí a que llegue, yo no sé, francamente, será también porque yo soy uno de los que tampoco he cuidado demasiado el concepto de la salud y el bienestar, pero francamente no creía en él. Bueno, yo creo que ahora es una realidad que esto está, y no solo hablando en alcohol, hablando en azúcares, por ejemplo, en productos naturales, no solo en alcohol. El tema de la salud y el bienestar está a la orden del día y está esa clasificación entre, ¿no? El consumidor se preocupa entre lo bueno y lo malo, ¿no? En este caso la bebida buena y la mala. Estamos dejando atrás las bebidas azucaradas, tenemos impuestos, ¿no? Además ahora es algo que está muy en boga en el tema de las bebidas azucaradas, pero también tiene importancia los productos naturales y yo creo que es una bola que en realidad en muy poco tiempo, aunque hace muchos años que hemos oído hablar de este concepto, en muy poco tiempo está creciendo mucho. Otro aspecto, el que os decía de la prevención al volante, ¿no? Yo creo que este es un factor que quizá no se nombra tanto, pero es fundamental. Yo creo que aquí nos empezó a cambiar la cultura del pelotazo en España. En España parece que solo el boom del gin tonic es el que nos hizo dejar a un lado el vaso de tubo y los combinados de 8 centilitros de destilado hacia arriba, pero ¿por qué se dio el boom del gin tonic? Pues yo creo que nadie exactamente sabemos por qué, porque si no repetiríamos
Sí, fue una locura en este país, pero probablemente uno de los factores es este. 2005 se implanta el carnet por puntos y ahí decimos, ojo, que hay que empezar a cuidar que las multas caen, y no solo las multas, sino que nos va restando puntos. Un concepto que nos ha gustado llamarlo Smart Consumer. Todos conocemos los smartphones, que son teléfonos inteligentes. Nosotros hemos llamado Smart Consumer. El cliente cada vez, el consumidor se preocupa más por lo que toma, ¿no? Cada vez está más preocupado por esas etiquetas y por lo que decíamos, no solo por un concepto de alcohol, sino pues de azúcares, de ingredientes naturales, de los procesos. Cada vez hay más información, y si cada vez hay más información es porque cada vez como consumidores la demandamos. Por tanto, si hemos mirado un poquito cuáles son esas tendencias que vemos en los consumidores en el mercado, cuáles son las claves para crear una propuesta sin alcohol de éxito, porque hemos dicho que francamente no vemos tampoco que a día de hoy tenga un éxito rotundo la corta propuesta que tenemos sin alcohol en nuestros locales. Bueno, lo hemos querido, al final tenemos que tener una visión de 360, ¿no? Entonces hemos querido dividirlo en 3 pasos y hablar, ¿no?, de echar la vista atrás, hacia los lados y quizá hacia adelante, ¿no? El primer paso es el de echar la vista atrás y ver un poco cuál es la historia de los cócteles sin alcohol, ¿no? Y hacer un pequeño repaso de esos cócteles sin alcohol memorables que han perdurado en los años y que sí que hay una evolución. Ahora os voy a enseñar alguno que es decir, narices, yo tengo algo más que un San Francisco en mi carta o veo algo más. Sí, pero la evolución tampoco es tan distinta. Hemos cambiado el zumo de piña, el zumo de naranja y la granadina pues por un sirope de no sé qué, pero la base es muy similar. Bueno, yo creo que de aquí tenemos uno de los primeros, ¿no?, grandes clásicos de la coctelería sin alcohol. Años 30, un Shirley Temple, un cóctel dulzón, ¿no?, con esa nota de la granadina. Años 70, llega el San Francisco en un momento donde empieza a tener cierto interés el mercado norteamericano. Al final, pues sabemos, es la cuna del cóctel por la coctelería sin alcohol o por lo que ellos denominan en aquel momento mocktails, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos más aquí. No creo que en España nunca el Shirley Temple haya causado furor, pero el San Francisco sí sabemos que es un cóctel que ha sido muy popular, de los más populares cuando la coctelería en España era una cosa muy minoritaria. ¿Qué cóctel conocíamos? Pues probablemente mucho más un San Francisco, sabía todo el mundo lo que era un San Francisco, mucho más que un mojito, pero no tengo ninguna duda. El mojito, cuando realmente empezamos a tener claro que es un mojito, y cuando digo sabíamos que un San Francisco era un cóctel sin alcohol, con frutitas, y teníamos una idea mucho más definida de lo que era un San Francisco. Con el mojito, yo recuerdo, pues eso, año 2005, 2006, 2007, la gente sabía que era un cóctel, no sabía si era cubano, si era brasileño, si llevaba menta, si llevaba lima. Ahora ya todo el mundo lo tiene claro, pero en aquel momento no tanto. ¿Y cuál es la evolución después del San Francisco? Hombre, nos hemos actualizado un poquito, no nos hemos quedado ahí, pero llega el British Mojito. Aquí hemos puesto año 2000, pero prácticamente diría que nos iríamos a finales de 2008, 2010, ¿no? Después del boom del mojito, porque realmente ha sido un cóctel que parece que aquí solo hemos vivido de gin tonics, pero el mojito ha crecido mucho y se consume muchísimo. Llegan las versiones varias del mojito sin alcohol. Y prácticamente, amigos, esto es todo. No hay más. Esta es la evolución de la coctelería sin alcohol. Como os decía, es verdad que el San Francisco, siguiendo la receta original, pues no es el zumo de piña, es el zumo de naranja, la granadina. Bueno, a lo mejor lo hemos evolucionado y utilizamos zumo de maracuyá con un sirope de canela, pero en el fondo es la misma estructura, no la hemos cambiado. Frutita y tirando a dulce, ¿no? Ese es nuestro cóctel sin alcohol. Bueno, una vez hemos hecho esa retrospectiva y sabemos que esto furor no ha causado, nuestra oferta sigue siendo residual en las cartas, porque el consumo es residual, debemos plantearnos cómo evolucionamos esa propuesta. Entonces, miramos un poco lo que hemos querido en esa visión de 360, miramos hacia los lados, ¿no? Y cuando miramos hacia los lados, es importante volver a ver qué se hace, ¿no? Cómo trabaja la industria, hacia dónde se dirige el consumo en esa industria. Y vemos
que hay productos emergentes, que hay categorías emergentes, y ahí encontraremos ciertas señales quizá de hacia dónde debe ir nuestra propuesta, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige el mercado? Bueno, vamos a repasar diferentes categorías. Tenemos cafés y tés, cafés fríos, el concepto del cold brew, llega a la calle, empezamos a encontrar productos. Tenemos aquí Café Fred, es una marca española. Tenemos dos productos, aquí tenemos 3 cold brew y tendríamos dos productos de té premium en este caso. El cold brew que aquí se ve claro, es Starbucks, pero también está el tema de Tivana, que no es una marca propiamente de Starbucks, pero comercializa Starbucks, donde trabaja con tés premium, frutas naturales, y veis que también aquí tenemos, en este primer slide lo vemos claramente, ya hemos ganado una cuestión también de imagen, de eso que decíamos que es importante también en los millennials, ¿no? De marcas que cuenten historias, y muchas cuentan historias. Yo creo que el gran ejemplo, y ahora lo veremos, son estas botellas que tenemos aquí de Seedlip. O tenéis el Uber Flavor, que está hecho siempre con una base de rooibos y combinando diferentes frutas. Bueno, vemos otra categoría, kombuchas, ¿no? Seguimos con la línea de los tés, pero le hemos dado una vuelta de tuerca, ¿no? Hemos pasado de unos productos que son premium, que son distintos, que son diferentes, pero ahora ya estamos en un sabor bastante más complejo, en otro registro de sabor bastante más complejo, y pasamos a los tés fermentados, ¿no? Y además ese eje de lo saludable aquí aún gana más peso, porque si en los tés ya tiene cierto peso, en las kombuchas aún lo asociamos mucho más a la idea de lo saludable. Bueno, una bebida, en este caso, estas dos referencias, la Comvida o la kombucha esta, que aquí en este caso veis que es de hibisco, son marcas también españolas. Bueno, pasamos a la siguiente categoría. Bueno, lo hemos denominado sabores amargos, o serían amargos complejos, tampoco necesariamente amargos. Y bueno, en esa complejidad ahí hemos añadido pues toda esta gama que veis aquí de Frey, que son unos productos que son unos vinos que son de Napa Valley y son desalcoholizados, ¿no? Antes hablaba, en mi época, o sea, cuando yo era un niño, un vino sin alcohol era un mosto, pero cuando yo era un niño y cuando yo no era tan niño, es decir, hasta no hace mucho, un vino sin alcohol era un mosto, que en realidad era un zumo de uva, nada tenía que ver con un vino. Entonces, alguien que en un momento dado no quisiera beber alcohol, pero quisiera tomarse un vino, pues seguramente un mosto, y este es el ejemplo perfecto, no le iba a satisfacer. Es decir, un mosto no es lo mismo que una copa de vino. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, no la marca esta, pero aquí tenemos Torres, una variedad Muscat, pero es que también tienen un Verdejo, por ejemplo. Francamente, a nivel cualitativo es la hostia. Bueno, tiene algunas diferencias, a mí me da una acidez, no lo acabo de encontrar redondo, pero esto se acerca mucho más y estamos muy al principio, tampoco nos vamos a poner tan exigentes. Esto, como os decía, la bola realmente se está haciendo ahora grande y está yendo a un ritmo que seguro vamos a ver que los productos van mejorando con el paso de los meses muchísimo, van evolucionando. Y este es un ejemplo, esto sí que me sustituye ese momento de me tomo una copa de vino. Aquí, con este producto sí puedo llegar a ese consumidor que quiere una copa de vino, pero que por salud, que porque no le apetece, por prevención al volante, por esos 1000 aspectos que comentábamos antes, no se la va a tomar. Con esto y no con un vaso de mosto vamos a llegar a este consumidor. ¿Qué tenemos más por aquí? Bueno, esto es muy interesante, esto es una soda con lúpulo, o tenemos Hop, por ejemplo, que es una empresa australiana donde tiene unas sodas con productos naturales y con unas combinaciones muy interesantes, ¿no? Con ingredientes como peras, sandías incluso, pero en este caso es manzana con canela, menos dulces, matices más amargos, muy interesante. Vemos más categorías, ¿no? Seguimos con el repaso a lo que hay en el mercado. Bueno, yo creo que esta es clave, ¿no? Destilados sin alcohol. Aquí tenemos a los señores de Seedlip,
que creo que son los que marcan la tendencia. Ahora vemos más marcas, vemos ahí Memento, vemos Borrago. Los señores de Seedlip, antes preguntaba a Cristina, al distribuidor aquí en España, cuánto llevaban exactamente en el mercado, porque no recordaba, y me dice, bueno, unos 2 años. Es que solo hace 2 años. Es que, ¿cuántos habéis probado, por ejemplo, Seedlip? Y ¿cómo lo hemos probado? ¿No? Solo, normalmente nos llega con tónica. ¿Lo hemos probado en cócteles? Ya seguramente menos, ¿no? Y a veces también eso es un reclamo que hago a todos. Son productos, son categorías que son desconocidas, brindémosle segundas y terceras oportunidades, porque lo típico es, me lo traen, me han dicho que esto es como una ginebra, pero sin alcohol, me lo tomo con tónica, no me gusta. Bueno, a ver, en este caso es una marca que viene de UK, con unos sabores que quizá no son exactamente trabajados para un mercado español, pero que, ojo, que le podemos encontrar muchas posibilidades. Yo os digo, francamente, cuando yo lo probé, pues también, lo primero lo pruebas solo y dices, lo probé con tónica y dije, no sé, y ahí se quedó. Luego llega un momento en el que por necesidad, no por convencimiento, y esto es muchas veces defecto profesional, que tenemos precisamente los profesionales, a veces por falta de tiempo, porque el día a día se te come, dejas algunos productos aparcados. Yo en mi caso, reconozco que es uno de los ejemplos. Lo dejas ahí y luego tienes la necesidad un día de trabajarlo porque no sé quién te ha encargado una propuesta específica sin alcohol, por algún motivo en concreto, y lo rescatas y dices, ay, esa botella que compré y solo le faltan 2 dedos, vamos a rescatarla y vamos a ver si puedo hacer algo. Y entonces trabajas y dices, hostia, esto me ofrece nuevos registros, esto si lo trabajo bien, ojo que puede ser interesante. Y ahí es cuando le damos esa segunda oportunidad, que es importante, Yo eso es una cosa que reclamo muy mucho, el dar segundas oportunidades a los productos. Pero no acabamos el repaso de las categorías ahí. Los Schraps. Los Schraps yo creo que es una de las grandes categorías que nos va a dar muchas alegrías a los profesionales, por supuesto, y por tanto, por ende, al consumidor, ¿no? Aquí partimos del concepto de que la acidez nos la da el vinagre, productos con base de vinagre. Aquí quizá ya no son productos pensados, como muchos de estos que hemos visto, para consumir solos, como era el caso de la kombucha o los vinos desalcoholizados. Aquí ya pensamos en un producto que está pensado para combinar, como pasaría con los destilados sin alcohol, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos y tenemos mezclas y sabores muy sugerentes, ¿no? Muy sugerentes. Realmente creo que es una de las grandes categorías y un producto. Luego probaremos alguna receta, la pasaremos para probar y veréis los matices fantásticos que nos ofrece el mundo de los Schraps. Y bueno, para acabar, una última categoría que obviamente me hace mucha ilusión incluir ahí, que son los cordials, ¿no? Pues por ejemplo tenemos a los amigos de Belvoir, que tienen unos cordials que son maravillosos, y volvemos a lo mismo, producto natural, el eje de lo saludable está muy presente, os hablaba del tema de los millennials con marcas que creen historia. Seedlip es un ejemplo, ¿no? Es decir, el cómo se ha llevado todo ese lenguaje tan propio del mundo del alcohol a un destilado sin alcohol. Si nosotros utilizamos todo ese argumentario, porque lo utilizamos a la hora de atender a nuestros clientes y explicarle que hemos hecho ese cóctel con tal destilado, que tal, que igual, también le podemos dar el mismo valor diciéndole que lo hemos hecho con un producto como este o como este otro, perfectamente, ¿vale? Creo que es una herramienta igualmente válida. Bueno, no solo lo decimos nosotros, es decir, no es que ahora nos hayamos vuelto unos locos del alcohol, abstemios de pro y solo queramos vender cócteles sin alcohol, pero creo que es algo que está muy en boga y cuando echamos un vistazo a publicaciones, nos metemos, hacemos un poco, ¿no? Navegamos un poco, googleamos un poco, encontramos, vamos, de los 2 últimos años hacia aquí, un montón de titulares como estos que veis y como medios como los que veis aquí, Imbibe, Upsider, Food and Drink, y veis que
es recurrente, ¿no? Ahí está el auge del alcohol. Mirad, datos que son relevantes, es decir, y lo que os decía, hacia dónde mira el mercado. Y hablo de alcohol o low alcohol, ¿no? Antes os decía de ese 1,2 para el mercado de gran consumo. Cervezas que se están haciendo por debajo. No hace falta ir al 0,0, al 1,2. Solo tenemos que ver los señores de Heineken, por ejemplo, con el ladrón de manzanas. Empiezan, me parece fuerte, me parece recordar, en otra feria escuché que era en mayo, y nos van a arrasar con la campaña de ladrón de manzanas, y estoy seguro que es una categoría que va a crecer muchísimo. ¿Y qué hablamos? De una sidra con un sabor más adulto de probablemente lo que encontrábamos en el mercado hasta ahora, menos azúcar, más fácil, algo más seco y muy fácil de beber. Y en países como Holanda, por ejemplo, están causando furor. Es verdad que tienen mucha más cultura en la sidra que nosotros, en ese tipo de bebidas, pero son cosas que poco a poco aquí también nos van llegando. Bueno, más artículos que vemos, New York Times, ¿no? Y bueno, para acabar, después de explicaros todo esto, pues queríamos daros a probar alguna cosa y que vierais que realmente, más allá de que nos gusten o no nos gusten, precisamente no he querido traer hoy recetas muy trabajadas. Ha habido alguna simple que ha sido de, mira, vamos a mezclar solo esto con esto para que realmente, luego ya cada uno evolucionará las recetas, ¿no? Pero para que realmente vean la complejidad que le puedo dar yo a un producto o cómo puedo vestir, ¿no? Un producto que yo os decía que para mí aún le falta ser algo más redondo, particularmente, pero cómo puedo arreglarlo y lo puedo utilizar como base para hacer una propuesta, creo que divertida. Bueno, una versión de un cóctel, entre las muchas cosas que hemos hecho en estos años, pues hemos tenido 1000 colaboraciones, como la que hemos mantenido durante 3 años con Dani García, que tiene dos cocineros, ¿no? Con 2 estrellas Michelin en Marbella, y tiene varios locales que son Vivo, Lobito de Mar, y les creamos el contenido de las cartas de cócteles y además les preparamos todo lo que es el producto para que allí puedan, algo que en mi casa tenemos muy interiorizado porque trabajamos en el mundo de los eventos, es la coctelería de ensamblaje, y precisamente por eso nacen proyectos como los Easy Mixers, ¿no? Entonces, pues dentro de todo lo que supone nuestra asesoría, les creamos los contenidos de las cartas, les mandamos el producto, les hacemos las bases y ellos allí pues hacen una coctelería de ensamblaje. Este en realidad es una versión que hemos preparado para hoy de un cóctel que tenemos allí, que es el Guadalete, ¿no? Este sería el Guadalete Sin. Es un cóctel que normalmente lo trabajamos con vino de Jerez y es un poco un homenaje al río que riega el marco de Jerez, que es el Guadalete, y por eso pues representamos este cóctel en este vaso que quiere representar el río, y en lugar de hielo le ponemos, normalmente ahora lo has enfriado con hielo, que no será lo mismo, congelamos las piedras con nitrógeno líquido, y es una combinación normalmente de vino de Jerez, jarabe de pino, un jarabe de pino casero, y normalmente lo trabajamos con gin mare. Aquí hemos hecho una versión, ¿no? Hemos hecho una versión y hemos trabajado igual con el zumo de limón, hemos cogido el jarabe de pino, tenemos ese sabor complejo que además, porque normalmente lo trabajamos con gin mare, pues nos da esas notas herbáceas que las hemos encontrado en Seedlip, incluso nos da un carácter algo más complejo, siendo un cóctel a la vez que es amable porque tiene unas notas dulzones, pero tiene esa complejidad, ¿no? de herbácea que nos aporta en este caso Seedlip Garden y el jarabe de pino. Y luego, como base, para acabar de alargarlo, trabajamos con el vino desalcoholizado. Bueno, vamos a prepararlo y así os lo paso para que lo podáis probar. Vamos a poner el Seedlip. Si a algunos apetece probar alguno de estos productos pero no lo habéis probado solo, decírmelo y lo pasamos para que podáis probarlo también, ¿eh?
tenemos esas piedras de río que os decía. Y pues lo que os decía, ¿no? Aquí que reforzamos esa idea del sabor complejo, ¿no? Esa complejidad de sabores que tenemos, el valor de lo artesanal, tanto utilizando el tema de seedlip como el propio jarabe de pino que hacemos nosotros casero. Trabajamos el tema de la puesta en escena. Si quiero sorprender a un cliente con la puesta en escena de un cóctel con alcohol, como es el caso del Guadalete en vivo, y hemos creado una historia, que aquí he adaptado, ¿no? Pero hemos creado una historia, ¿por qué no voy a poder hacer lo mismo con un cóctel sin alcohol? Perfectamente. Y paso de vender un cóctel, probablemente si tengo un San Francisco, un único cóctel con alcohol, a que mi cliente pueda quererse tomar más de uno y pueda vivir esa experiencia. Hablábamos de los millennials y yo creo que un tema muy importante de los millennials y de las nuevas generaciones, ¿no? Y al final de algo que vamos cambiando todos. No solo queremos vivir experiencias, sino que queremos compartirlas, ¿no? Casi, en muchos casos, la prioridad es antes compartirlas que propiamente vivirlas, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a renunciar a todo eso con una propuesta sin alcohol? Sin alcohol, sí. En este caso, servimos y vamos a decorar con si queréis podemos dar a probar. En este caso con el vodka pues hemos hecho lo mismo y luego durante un par de semanas hemos dejado infusionar algo de Roquefort. Vamos a volver a trabajar con el Seedlip Garden. Nos va a volver a dar esa nota compleja. Vale, en este caso, a diferencia de antes, ¿no? Un sabor, el otro tenía matices distintos. Ahora aquí metemos algo como es el queso, que realmente nos ofrece unos matices muy atrevidos y totalmente distintos. Y vamos a utilizar en este caso nuestro Easy Mixers Orient. Easy Mixers Orient es una infusión de té negro, té verde, coco, higo y jazmín. Como veis, buscamos esos sabores, esa complejidad ya a través de una mezcla, creo que muy sugerente, ¿no? Serviremos en una copa coupé, si logro abrir. Vamos a trabajar con un wrap que hacemos nosotros con vinagre de coco, piña, citronela, lima y pimienta de Jamaica. Le va a dar una complejidad muy interesante. Y ya os digo, no queríamos trabajar aquí ahora un gran cóctel. Simplemente era algo como, vamos a enseñarles algo muy sencillo y cómo podemos hacer algo realmente que si lo evolucionamos puede estar muy bien y que puede ser la base para preparar cualquier cóctel. Nos lo hacemos nosotros, pero os digo una cosa, no tiene nada malo en comprar cualquier wrap de esos que vemos, que es tan bueno, porque a veces también el profesional somos la hostia con el tema de
del hacerlos nosotros. Parece que los destilados sabemos que los compramos y a partir de ahí todo lo que sean cordials, todo lo que sean jarabes, todo lo que sea, es mejor si es nuestro. Bueno, en este caso nosotros nos lo hacemos, pero perfectamente hay productos en el mercado que tienen una calidad tan alta como este o más. En copa y con este servicio quedará muy bien y muy interesante, pero realmente un shakerato por sí solo tiene una textura que ya es un espectáculo, ¿no? Vamos a tener los sabores amargos del café, tiene esa nota dulzona porque el Easy Mixer lleva azúcar. Luego esos matices de la complejidad propia de la mezcla de ese Easy Mixer con té negro, té verde, coco y jazmín, que van a combinar a la perfección en este caso con el café y con una textura que francamente es un espectáculo. Gracias. ¿Qué os ha parecido este último, por ejemplo, de basado, ¿no? Algo que, ya os digo, que he querido ser muy simple en utilizar este producto con el SRAP, pero para que hagamos el ejercicio de, vale, es muy básico, pero mirar ya cómo hemos cambiado, ¿no?, el carácter de lo que sería un vino blanco y lo que podemos evolucionar a partir de ahí, hacer un gimlet, ¿no?, con ese SRAP. Puede ser un espectáculo. Bueno, pues nada más, muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado. Gracias.